Y vamos a ver hoy día absceso renal y perirenal. A ver, me parece que me he metido a un... Quiero ver otro. Ten paciencia. Bueno, ¿saben qué? Vamos a continuar ahora viendo este tema. Después voy a revisar esto, no sé, algo ha pasado, pero vamos a, para hacer más, una correlación más directa, nos vamos a referir a las infecciones urinarias en los niños, que es muy parecido a lo que hemos visto en los adultos. Pero hay algunos bemoles que hay que analizarlos y hay que ver realmente cuál es la característica de esta enfermedad en los niños, que varían algunas cosas, ¿ya? Bueno, entonces ustedes saben cuál es la definición de infección urinaria, ¿no es cierto? Es la colonización de bacterias en la orina y la invasión de estos en los órganos del aparato urinario, y que se manifiesta por diferentes variedades clínicas, sugestivas, leucocituria, etcétera, que vamos a ver ahora. Puede ser sintomática o asintomática. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué dice aquí en este diapositiva? Bien. Las infecciones urinarias en los niños. La infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría. Esto hay que tener en cuenta. Esto les digo, ¿por qué? Porque las infecciones urinarias a veces no se las piensa en los niños. Pero los niños vienen con otras manifestaciones no típicas de una infección urinaria, y los pediatras o los médicos, no hablemos de los pediatras ya están ya están, digamos, alertas a esta patología, pero un médico general de repente le pasa por desapercibido y no toma en cuenta que puede ser una infección urinaria. En niñas en un 3% y en un 1% a los niños antes de la pubertad. A ver, aquí hay que diferenciar lo siguiente, ¿ya? Hasta el año o 2 años de edad es más frecuente en los niños. ¿Y por qué razón? Porque los niños a esa edad generalmente tienen el prepucio cerrado, no está abierto. Y en ese prepucio pueden colonizarse gérmenes que pueden introducirse por la uretra y llegar hasta el aparato urinario. Ya a partir de los 2 años de edad, 3 años de edad, el niño, ya el varoncito, ya tiene el prepucio más libre, ya se lo puede higienizar, etcétera, etcétera. Entonces ya deja de ser tan importante los niños y no pasa a más frecuencia en las niñas. ¿Y por qué razón? Por la cercanía anatómica entre la zona anal y la uretra, ¿ya? Entonces, en los niños, en los varoncitos, al principio cuando son bebés, más frecuentes en los varones, no se olviden de ese detalle. Aquí dice, proporciona a las niñas en un 3% y 1% de los niños antes de la pubertad. Bien, esto es en general, pero ya especificando la edad, lo que les digo.
hasta 1 o 2 años varones, después mujeres. Estamos hablando de niños. Bien, eso nada más, creo que es importante. Ahora seguiré. Dice, la incidencia de la primera infección urinaria es mayor durante el primer año de vida, más frecuente en niños. Les estoy diciendo por ese motivo que acabo de explicarles, por el prepucio cerrado. La recurrencia en las niñas es alta, un 30% tienen nuevas infecciones al año y 50% a los 5 años. La frecuencia de recurrencia en niños es más baja. ¿Por qué razón? Pues por ese mismo motivo. Volvamos a lo mismo. Los niños tienen al principio, bueno, lo que les decía, ¿no? El prepucio cerrado hasta el año de edad o 2 años y después se abre el prepucio y ya no hay problema. O a veces lo circuncidan, depende, pero generalmente se abre de forma natural. Pero ya después vienen las niñas por la relación anatómica, entonces tienen más recurrencia las mujercitas que los varones, por ese mismo motivo. Yo les cuento experiencia propia. Yo tengo una hija que ahora tiene 30 años, es médica, es terapista, en fin, ya. Pero yo he sufrido en carne propia las infecciones urinarias de una niña, que así mi hija. Realmente uno sufre porque los niños se ponen muy mal, pies muy altas, ponen pálidos, a uno lo hacen asustar de verdad, vomitan, se ponen lánguidos, un desastre, un total desastre. Y bueno, en esa época yo vivía en Buenos Aires y a mi hija cada vez corriendo al hospital de niños, más bien en esa época yo trabajaba en el hospital de niños y había un jefe, mi jefe de urología pediátrica, que era el doctor Miguel Podestá, que entre otras cosas un gran urólogo de niños que operaba hipospadias, extrofias, cosas así bien raras. Con él he operado bastante, aprendí bastante con él. Y él veía a mi hijita y me decía, no te preocupes, le daba, yo me acuerdo en esa época usamos el cefadroxilo, que es una cefalosporina de segunda generación, y con eso en 2 o 3 días ya se ponía bien. Pero eran unas temperaturas espantosas y bueno, el papá se asusta y más si eres médico, sabes lo que puede pasar y era un correteo total. Entonces, por eso en los niños hay que estar alertas. Los niños fácilmente tienen una infección urinaria. Hablemos de la etiología, ya sabemos cuál es la etiología. Gram positivos, gram negativos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los gram negativos de la flora intestinal. Los positivos son menos frecuentes. Aquí tienen ustedes un cuadrito que les muestra que esto es en general en todas las infecciones, pero hablando de niños, miren, coli el 80 a 90% de los casos. Proteus, Klebsiella enterobacter, Serratia, 10%. Pseudomonas, 1 o 2%. ¿Por qué menos pseudomonas? La pseudomonas generalmente es un germen hospitalario. Rara vez es comunitario. Entonces, por eso es la poca frecuencia. Y los positivos en 1% tienen el streptococo, grupo B, estafilococo aureus, el saprofítico, epidermidis, etcétera, etcétera. Este cuadro les da una idea cabal de cuál es la mayor frecuencia etiológica en la infección urinaria. No se olviden este detalle, ¿no? Vamos a sacar esto de acá. Coli, eso no se olvide. Es lo que más van a ver en su vida. Y cuando encuentren otros bichos, yo les digo así bichos, porque son unos bichos desgraciados, cuando encuentren todos estos otros, asústense, porque esta infección debe tener alguna complicación de por medio. Debe tener un cálculo, debe tener una estenosis pilovital, cualquier patología que esté predisponiendo a la infección urinaria. Ni qué decir pseudomonas, ¿no? Pseudomonas para pues, realmente asustarse, porque eso quiere decir que es más que todo hospitalario. Si encuentran positivos, no se asusten tanto, porque este positivo fácilmente se liquida. No son difíciles, excepto el estafilococo aureus. Ese es un poquito de bromado. El estafilococo aureus es un poquito de bromado. Pero ya les digo que la mayor parte de las infecciones son coli y el resto los demás. Bien.
¿Cómo clasificamos la infección en los niños? Como hemos clasificado en los adultos. Fíjense ustedes. Aquí habla. Primera infección. Bacteriuria no resuelta. Ya hemos hablado. Persistencia bacteriana y reinfección. Son los 4 grupos que Stamey ya los ha descrito hace muchos años y que no deben olvidarse ustedes de esta clasificación. Agrupa las infecciones de acuerdo a su etiología, ¿no es cierto? Entonces, primera infección, la primera vez que vive una infección, es un niño que nunca ha tenido infección y primera vez que discurre con esto. Si son complicadas cuando hablan de infecciones recurrentes, son aquellas reinfecciones que aparecen con mucha frecuencia. Bueno, ese es otro tema. Bacteriuria no resuelve cuando no se ha logrado esterilizar la orina, ya dijimos, por mal tratamiento, no tolerancia al antibiótico, mala dosis, etcétera, etcétera. O una infección a 2 gérmenes. Usted le han dado para uno y el otro ha quedado. La persistencia bacteriana cuando hay un foco, un cálculo, un tumor, alguna patología que está guardando el germen. Ahí se está escondiendo el germen. Entonces se esterilizan la orina, el paciente se pone bien y a los 10 días vuelve con infección urinaria. ¿Por qué razón? Porque esa orina ha vuelto a tomar contacto con ese foco y se ha vuelto a contaminar y se ha vuelto a colonizar el germen. Y finalmente, la infección, la reinfección, que es una nueva infección. Una nueva infección. Bien, eso ya lo sabemos, ya lo hemos discutido cuando hemos hablado de infección urinaria de los adultos. ¿Cómo llegan los gérmenes? Repetimos lo mismo, ¿no es cierto? Provienen del tracto gastrointestinal, eso sabemos. Reservorio debajo del prepucio de los hombres. Miren lo que les decía al principio, sin mirar la diapositiva, yo les he adelantado lo que decía. Y la vía de llegada es ascendente por la uretra. Esto es importante. Dice, la infección urinaria se produce por la habilidad que tienen las bacterias de adherirse a las células uropeteras en las superficies mucosas. Tienen cilios, tienen pseudópodos, sobre todo coli, se agarran, Klebsiella se agarra a la mucosa y asciende, trepa, escala, como quieran llamar ustedes. Esto ya lo hemos dicho, ya lo saben. Bueno, en los niños, ¿qué factores de riesgo? Hemos hablado de factores predisponentes y desencadenantes de la infección urinaria, usted se acuerda. Aquí en los niños, bueno, ya nos vamos más específicamente a los niños. ¿Qué factores de riesgo tiene el niño? Esto es bien importante. Higiene inadecuada en el perineo. Eso es cuestión de descuido de la madre. Cuando no está bien higienizado el niño, no le cambien el pañal a tiempo. El niño está sucio mucho rato y ahí es donde colonizan los gérmenes. Otro tema, la vimos, que ya lo hemos discutido hace un momento. La incontinencia fecal. Bueno, los niños puede que no tengan incontinencia. En realidad lo que tienen es falta de educación de los esfínteres, todavía porque son muy bebés, ¿no es cierto? Todavía no tienen la educación y la madurez neurológica para contener. Entonces, bueno, los niños, ustedes saben que fácilmente se ensucian y por eso hay que limpiarlos adecuada y oportunamente. Constipación, también es otro detalle. Excesiva humedad y frío en el área genital, que esto conviene o concierne con esto, con la higiene adecuada, inadecuada de la región perineal. Alteraciones congénitas de las vías urinarias, estenosis pielo-ureteral, ureterocele, megaureteres, hay muchas cosas, muchas anomalías congénitas que pueden desencadenar una infección urinaria. El reflujo, yo creo que el reflujo es una de las causas más frecuentes de infección urinaria en los niños. El reflujo vesicular. Y muy grave, porque hay que resolver esto, porque si no, el niño va a vivir permanentemente con infección urinaria. Bueno, ni qué decir de la obstrucción urinaria, por ejemplo, las válvulas de uretra en los niños, que eso hemos hablado de unas anomalías congénitas, acuérdense, válvulas uretrales. Si esta es la próstata, estamos hablando del niño, y aquí está la uretra. Aquí se forman unas pequeñas, bueno, no se forman, han nacido así el niño con unas pequeñas válvulas, ahí, que cuando el niño quiere orinar se llenan como un nido de paloma y no permiten la misión normal. Esto se resuelve con electrofulguración por vía endoscópica. Esta es otra causa de infección urinaria.
Ni qué decir la inmunosupresión y los cuerpos extraños. Bueno, ahora sí viene aquí la parte más interesante. La clínica, de acuerdo a la edad. Un bebé no le va a decir me arde al orinar. No se va a quejar. Ni va a poder expresar ni manifestarse verbalmente lo que está sintiendo. Pero ya un niño de 3 años, adelante, ya puede decir, me duele, me arde, llora, etc., se queja, se toca donde le duele, etc. Es diferente, ¿no es cierto? Entonces, en el recién nacido, en los lactantes, la clínica es totalmente inespecífica, fíjense ustedes. No es como en los adultos que tienen dolor lumbar, tienen, no sé, el adulto se expresa fácilmente y puede uno llegar a uno puede hacer una percusión lumbar, el niño, el adulto, bueno. En los recién nacidos, una de las causas, una de las manifestaciones más importantes es la fiebre prolongada. Fiebre, fiebre. Y no hay una causa determinada. ¿Qué pasa con este? Tiene fiebre, le dan ibuprofeno, le dan metamizol, baja la fiebre, otra vez sube, pero saben que es fiebre alta, no se olviden que es niño, que la infección urinaria siempre da fiebres muy altas, 39 grados, 40 grados, primero. Otra manifestación es la falta de ganancia de peso, es decir, que el niño no engorda. La mamá dice, está igual, y lo lleva al pediatra y sigue pesando lo mismo, no ha engordado. Es otra manifestación de infección urinaria. También, y generalmente así se manifiesta la infección urinaria en los niños, aparte de lo que les he dicho arriba, el vómito, la diarrea. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que una persona o un niño que está, o un lactante que está vomite y con diarrea tenga infección urinaria? Uno no pensaría, ¿verdad? Pero sucede que es así. Vómito, diarrea. Entonces, astenia, dinamia, no quieren tomar la leche y por eso no quieren, rechazan el biberón, rechazan la leche materna, etcétera, ¿no es cierto? A veces histericia, y una cosa que a veces nota la madre sobre todo al cambiar los pañales, la orina de mal olor y aspecto turbio. Más que todo el aspecto, el olor. Dice, el pañal huele muy fuerte. La mamá se da cuenta enseguida. En cambio, los niños más grandes, ya la clínica es más objetiva, es más clara, ¿no es cierto? Si es simplemente una cistitis o una pielonefritis, si es una cistitis, el niño está orinando a cada momento y llora cada vez que orina, porque tiene disuria, tiene polaquiuria, ardor regular y a veces fiebre. La orina con mal olor o con apariencia turbia o rojiza, eso ya se puede ver porque el niño va a orinar al inodoro o orina en la vasenilla y no se le puede dar cuenta. En cambio, si el niño tiene pielonefritis, ¿ya? Aquí más o menos son los mismos síntomas del adulto, lumbalgia, fiebre, compromiso del estado general, hematuria, y también puede tener náuseas, puede tener vómitos, ¿cierto? Incluso se puede confundir con un cuadro abdominal agudo, principalmente con una apendicitis, entonces hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Si el diagnóstico, por supuesto, es clínico, si es bebé, es poco probable, digamos, que ustedes puedan sacar alguna conclusión. Palpar el abdomen, bueno, pero puede ser que el niño llore más al palpar el abdomen, el bebé, pero es difícil, ¿no? Puede percusión lumbar en un niñito es bien difícil hacerlo, bebé chiquito. En un más grandecito sí, se puede sacar mejores conclusiones de la percusión lumbar, la palpación abdominal, etcétera, ¿no? Pero el diagnóstico tiene que ser primero de entrada clínico. Hay que sospechar, pues, por lo menos, de que se trata de una infección. Y ahí es donde el médico avesado o el pediatra le pide un examen de orina. Y en el examen de orina se encuentra la presencia de bacterias. Y con eso ya se ha hecho el diagnóstico. En los bebés es bien difícil tomar una muestra de orina. ¿Sí? Y en los niños también, los niños muy chiquitos. Porque los bebés y los niños hasta 2 años, digamos, todavía no controlan. Entonces, todavía usan pañal. Entonces, ¿cómo le toman la muestra de orina? Es una complicación.
Han habido muchas formas de tomar muestras de orina, ¿no es cierto? Una, ponerle una sonda y sacarle la orina y mandarla al laboratorio. Pero al poner la sonda se puede contaminar, es traumático, es invasivo. Eh, Otra forma es con los colectores urinarios. Hay unos colectores estériles que venden en la farmacia. Uno le pone el colector al niño y cuando orina se acumula y eso se manda. Pero ahí siempre hay peligro de contaminación. Si ustedes en pediatría alguna vez quieren realmente descartar una infección urinarial, alguna vez he visto que hacen una punción suprapúbica. Punción a la vejiga, aspiran la orina y eso mandan al laboratorio. Es la forma, digamos, más segura, una de las formas más seguras de tomar la muestra. Y la última forma que hoy en día se hace en general, ¿no? Quizás los colectores son más fáciles en los bebés, en los lactantes. Hay un niñito que hace, camina, que se para, etcétera, uno lo puede tener desnudito, sin calzoncito, nada, sobre todo si es varón. En la mujer es más difícil todavía. Si es varón, esperar y tomar la muestra que se llama tomar la muestra al azar. O sea, hay que esperar con toda paciencia que orine. En el momento que orine se le pone entonces el frasquito y se toma la muestra. Lógicamente, previamente se le hace un buen aseo para que la orina no salga contaminada. Con eso ustedes hacen el diagnóstico. Si sale positivo, mandan a hacer un cultivo, antibiograma y ya se da el tratamiento adecuado. Lógicamente, en un niño con infección urinaria, además que tiene fiebre, que está decaído, hay que hacerle un examen de sangre, por lo menos un hemograma, ver el recuento de leucocitos, bien importante. Que no esté muy alto, que no esté tolerando séptico, ¿sí? Bien importante. La urea y la creatinina, hay que ver la función renal. Entonces, es todo esto que están viendo acá es súper importante. Con esto hacen ustedes el diagnóstico inicial. Si es una mujercita, no hay que preocuparse mucho. Si es un varoncito, bueno, si es bebé todavía podríamos dejar pasar, pero si es más grandecito, hay que nomás, y si en lo posible, háganlo, porque no es nada difícil hacer una ecografía. Una ecografía renal, ¿para qué? Con la ecografía uno va a descartar cualquier patología. ¿Mm? Un cálculo, una dilatación renal, cualquier patología. Con la ecografía ustedes descartan. Y si en la ecografía encuentran algo que es realmente patológico, podrían acudir al urograma excretor o hacer una pilotomografía. Eso en última instancia, porque ya saben que en un niñito no es bueno pues irradiar mucho, hay que evitar irradiar, hay que evitar el irradiar. Entonces, por eso de entrada tienes que hacer una ecografía. Bien, estos criterios son más pediátricos, pero en realidad a nosotros, en nuestro medio dice fiebre mayor de 38 grados y más de 2 criterios de yodal, que somos de aquí arriba, se asocia con pielonefritis aguda. Entonces, si el niño tiene fiebre y está con bacterias, listo, está hecho, digamos, no hay para qué más darle vuelta. Los pediatras son más finos, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros somos urólogos, entonces, como médico general, ustedes tienen que ver fiebre, examen de orina patológico, listo, infección urinaria, a tratar, cultivo, antibiograma y hacer el tratamiento adecuado. Entonces, el tratamiento es específico, que es lógicamente el tratamiento antibiótico, y el tratamiento sintomático. ¿Qué usamos? Usamos los mismos antibióticos que usamos en adultos. Por ejemplo, yo les digo, en pediatría, yo veía en el pediatría acá en el Santa Bárbara, tenían como protocolo usar la amicacina. A mí me espantaba, porque ustedes saben que la amicacina es nefrotóxica. ¿Ya? Yo soy más partidario en los niños de usar cefalosporina. Con cefalosporina se anda muy bien y rápidamente se resuelve. Ahora, si el caso se complica, bueno, habrá que acudir a aminogos, gentamicina, amicacina, etcétera, etcétera. Entonces ya saben cuáles son los grupos de antibióticos. Penicilina, amoxi, yo la verdad no utilizo. Los pediatras usan mucho. Ampicilina menos porque hay mucha resistencia. Y ya les digo, las cefalosporinas nos va muy bien. La cefasolina, la cefotaxima, que ya es de tercera generación, también, la ceftazidina. Y por vía oral, el cefaloxilo, que anda perfectamente bien.
Bueno, a ver, ¿qué más hay aquí? El cefadroxilo, que se da 100 miligramos cada 12 horas en los niños, en jarabito. Y bueno, lógicamente, si el niño está con fiebre, está con vómitos, al principio hay que poner una vía, hay que iniciar el antibiótico, de acuerdo a kilopeso, y hay que iniciar el tratamiento sintomático. Si hay vómitos, metoclopramida, si hay fiebre, metamizol. Bueno, creo que es lo más importante, y una buena hidratación para el terapia. También se usan las sulfonidas del cotrimoxazol. Yo no uso ya casi el cotrimoxazol porque hay mucha resistencia también al cotrimoxazol. He usado en su época, pero ahora no. También se puede usar la nitrofurantoína, pero esto ya se usa cuando el paciente ya está bien o cuando es una simple cistitis. Bueno, una simple cistitis pueden usar directamente un antibiótico en jarabito, la nitrofurantoína 5 a 7 miligramos kilo peso día, o el ácido narilíxico 55 miligramos kilo día. Yo he usado, por ejemplo, lo que les contaba de mi hija, que ha estado enferma, ha sufrido infecciones urinarias hasta 6, 7 años de edad. Bueno, el ácido narilíxico era su quimioprofilaxis. Mi hija viajaba todo con un frasquito de ácido narilíxico. Viene de 500, la mitad de tabletita todos los días. Con eso evitábamos que vuelvan en jarabito, que vuelvan a infección. Sin embargo, he leído y me he instruido y los pediatras también un poco escapan al ácido narilíxico. Aparentemente podría producir convulsiones, pero yo nunca he tenido ese problema. Bien, entonces, en ampicilina, si, si es mi paciente y no está viendo un pediatra, yo le inicio, si está con fiebre, está muy complicado, le inicio pues cefotaxina. Digamos que el niño pese 10 kilos, entonces darle 1 gramo de cefotaxina por día. O sea, 500, 500, porque se dan dos de cada 12 horas. ¿Ya? Igual a son 75 miligramos kilo peso, entonces pesa 10 kilos el niño, le doy 750 miligramos, ¿verdad? Bien. Tratamiento sintomático, lo que les decía, para bajar la fiebre, paracetamol, el, el paracetamol, yo no tengo mucha fe al paracetamol, pero usa, ¿no? ¿Cómo se dice la temperatura? Entonces uno puede intercalar, perdón, es con paracetamol, no es con metamizol. Puede intercalar el ibuprofeno con el paracetamol. Dioxadol gotas, por ejemplo, hay un medicamento para que es paracetamol. Entonces, ustedes saben que el ibuprofeno se da cada 8 horas, el paracetamol se da cada 6 horas. Entonces, si en el intervalo de las 8 horas que le dan el ibuprofeno le vuelve a subir la temperatura, a las 4 horas, digamos, pueden reforzar con el paracetamol. Y el tratamiento profiláctico es bien importante en los niños. Dar una dosis